Es una realidad y ya en la Argentina contamos con la ley del etiquetado frontal. Vamos a hablar de eso y qué es lo que estamos comiendo los argentinos. ¿Qué le damos de comer a nuestros hijos, a nuestra familia? Estamos con Andrea Graciano, ella es nutricionista, es docente de la Universidad de Buenos Aires, fue asesora de UNICEF y además una de las fervientes impulsoras del proyecto, ¿no es cierto? Sí, una alegría que sea ley y que ya estemos empezando con la etapa de implementación que va a ser gradual hasta la implementación plena que está prevista para noviembre del año próximo. Bien, es un cambio hasta incluso cultural, ¿no es cierto? Porque hay que empezar, nosotros aprovechamos estos espacios para charlar tranquilas y tratar de informarnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar a partir de ahora en los supermercados, por ejemplo? Bien, la ley lo que establece es una implementación gradual de sellos de advertencia que van a ser hasta 7. Vamos a tener de 1 a 5 octágonos cuando un producto tenga exceso en nutrientes críticos, llamamos grasas saturadas, grasas totales, azúcares y sodio. Si tiene exceso en algún nutriente crítico, los productos también tienen la obligación de informar si tienen exceso en calorías. Y también está prevista la incorporación de otros sellos que en lugar de tener forma octogonal van a tener forma rectangular, que es que los productos van a tener la obligación de informar cuando contienen cafeína o edulcorantes. Ahí van a tener una leyenda rectangular que nos informe de esta situación y lo que busca es desalentar el consumo de esos productos en las infancias. O sea que los sellos que vamos a empezar a ver pueden ser octogonales o rectangulares y pueden ser de 1 a 7. Y en el caso de los productos que tienen envases muy pequeños, lo que vamos a ver es un único octágono y un número que puede ser del 1 al 7 y de esa manera nos informa cuántos sellos de advertencia le corresponden a ese producto. Es decir, yo veo en un sello número 7 y ¿qué me está advirtiendo? Que ese producto es lejos. Tiene lo que busca esta ley, el foco de esta ley está puesto en el derecho a la información, en que podamos tener de manera clara, sencilla, fácil, información nutricional en el frente de los envases y que de esa manera podamos tomar decisiones de compra de manera informada, porque lo que sabemos es que en nuestro país la información nutricional es obligatoria, pero en general está en letras muy pequeñas, suele estar en el dorso de los envases, suele estar, decimos, encriptada, porque aunque tengamos la intención de saber y de comprender qué es lo que dice, nos cuesta mucho. O sea, datos, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud encontraron que solo el 26% de la población en nuestro país lee la información nutricional y de ese porcentaje solo la mitad la entiende. O sea, la gran mayoría, a pesar de que eso es obligatorio hoy, no miramos ni entendemos qué es lo que nos está diciendo. Muchas veces los ingredientes son incomprensibles, no hay siglas JMAF, INS 300, hay un montón de información. Es más chiquitito, tenés que ir con la lupa a tratar de comprender, es más fácil llevártelo. Entonces, esto lo que viene a hacer es poner en el frente de los envases información bien concreta que es advertencias que nos permitan darnos cuenta rápidamente qué productos en la góndola tienen exceso en esos nutrientes, en esas sustancias que nos hacen daño a nuestra salud. De esta manera lo que hacen las empresas es exponerse, ¿no es cierto? Es decir, bueno, esto, la verdad lo que estamos dándoles a ustedes es esto, porque también hay mucha campaña de desinformación, que por ahí vamos a la góndola y vemos lo verde y creemos que es lo light, o no sé, pero viste que está toda esa cosa encima. Ahora lo vamos a ver más claro. Algo importante es que la ley, si bien es conocida como ley de etiquetado frontal, en realidad es una ley de promoción de la alimentación saludable, es una ley que contiene un paquete de medidas regulatorias y lo que establece es un montón de regulaciones para los productos que tengan aunque sea uno de estos 7 sellos. ¿Por qué? Porque precisamente, por ejemplo, la industria alimentaria despliega una serie de estrategias de marketing en los envases de los productos que lo que hacen es precisamente promover las ventas, ¿no? Colocan figuritas, personajes infantiles o celebridades o deportistas o logos de sociedades científicas de la nutrición o de la medicina o deportivas, cuestiones que nos hacen creer que esos productos son saludables o bien entregan premios o prometen la participación en concursos. Bueno, ingresando el QR, o escanear el QR o ingresando este código podés ganarte una entrada para ver a tu artista favorito. Hay un montón
montón de estrategias comerciales que la industria alimentaria habitualmente utiliza. Para vender más allá de lo que te ofrecen. Muchas de ellas se dirigen especialmente a las infancias, a niños, niñas, adolescentes, y lo que esta ley establece es que si el producto tiene, aunque sea uno de estos 7 sellos posibles de advertencia, no van a poder hacer uso de estas estrategias en los envases de los productos. O sea, ingresan, digamos, empiezan a ponerse en marcha también regulaciones que implican que un producto, no sé, un cereal para desayunos que habitualmente forma parte de las comidas cotidianas, de golpe vamos a encontrar que tiene exceso en azúcares, exceso en calorías y no van a poder aparecer ni el tigre, ni el conejo, ni van a poder aparecer algunos de estos productos con el regalito, ¿no? Que algunos se compran porque los abrís y tienen un regalo. Entonces, esas estrategias ya no se van a poder utilizar. Y además hay muchas otras regulaciones, como por ejemplo que el Estado va a tener que priorizar la compra de productos que no tengan sellos de advertencia, o sea, para los programas alimentarios, o bien que estos productos no se van a poder promocionar ni entregar a título gratuito, ni van a poder ingresar a los establecimientos educativos, ¿sí? O sea, hay regulaciones que protegen especialmente a los entornos escolares, que son espacios donde niños, niñas, adolescentes pasan muchas horas al día, y esas regulaciones afectan a todos los niveles, nivel inicial, primario y secundario. Se establece por un lado que es obligatoria la incorporación de educación alimentaria y nutricional en la currícula escolar, y por otro lado, también lo que se define es que los productos que contengan, aunque sea uno de estos sellos, no van a poder, por un lado, ser comercializados, o sea, no se van a poder vender ni en kioscos, ni en cantinas, ni en bufetes, pero por otro lado también lo que establece muy claramente es que estos productos no van a poder formar parte de las prestaciones alimentarias que la escuela ofrece, no se van a poder promocionar ni entregar en los establecimientos educativos. Por lo que escucho es un cambio fuerte, quizás de ahí venía tanta resistencia, ¿no?, a la ley, porque no recuerdo ya cuánto tiempo hace que la están peleando. Si querés ahora me contás un poco el recorrido, pero por ejemplo la empresa más conocida del mundo de hamburguesas, que ahora tiene la imagen de Yatra vendiendo la hamburguesa, ¿eso por ejemplo no podría estar más? Bueno, ¿sí? Lo que en la ley establece claramente es que lo que está alcanzado son los alimentos y bebidas que se envasan en ausencia del cliente. Bien. Entonces, en principio, todas estas regulaciones afectan solamente a los productos comestibles y bebibles que se comercializan envasados. Claro, que vemos en la caja, en el freezer de los supermercados. Por ejemplo, o en un kiosco o en un almacén, o sea, en los puntos de venta, pero que cuando nosotros llegamos ya están envasados. O sea, no afecta a los productos que se venden en un restaurante, en una roticería, en un local de comida donde te lo sirven en el momento, ¿no? Bueno, algún día, quizás. Esos productos hoy no están alcanzados, y lo interesante de esto que estás trayendo es que muchas veces preguntan si con esto se va a acabar la obesidad infantil o no, o sea, como qué impacto va a tener en términos poblacionales, y la verdad es que es, decimos, un primer paso en la dirección correcta, aunque necesitamos un montón de otras regulaciones. Por ejemplo, qué pasa con otros productos que también se comercializan y que sabemos que también tienen exceso de nutrientes críticos, ¿no? Porque la gaseosa que se vende en el local de comidas rápidas, aunque te la sirven en el momento y no exhiba, no tenga la obligación de exhibir este octágono, igual tiene exceso en azúcares, ¿no? O sea que hay un montón de regulaciones en las que es necesario avanzar, porque protege, por ejemplo, esta ley los entornos escolares, pero no hay una regulación que apunte, por ejemplo, a qué pasa con las comidas que se brindan en un establecimiento de salud. ¿Qué pasa con las comidas de un hospital, por ejemplo? O sea, a veces nos internan porque tenemos un problema de salud en un hospital público, tenemos una enfermedad no transmisible que se relaciona con la alimentación, por ejemplo, diabetes o hipertensión o un problema cardiovascular, y cuando nos internan, la comida que nos dan por ahí está llena de estos ultraprocesados. Entonces necesitamos muchas más regulaciones que protejan integralmente la salud de la población, porque también los datos de las encuestas poblacionales dan cuenta de que la principal causa de enfermedad y muerte en nuestro país es la malnutrición, que adopta múltiples formas, pero la más prevalente
es la malnutrición por exceso y en particular las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Explícame eso y en porcentajes, qué significa, por ejemplo, en nuestro país o si querés en el mundo, como para poder entender la importancia de la ley. Bueno, lo que sabemos, por ejemplo, es que en Argentina más del 70% de las muertes se deben a enfermedades no transmisibles, ¿sí? Lo que también sabemos es que hay distintas encuestas poblacionales que vienen dando cuenta, por ejemplo, a través de la medición de lo que son indicadores antropométricos, el peso y la talla, que la forma más prevalente de malnutrición, que comprende todas las situaciones, es la malnutrición por exceso, el exceso de peso, que, por ejemplo, Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, sabemos que en menores de 5 años el 13,6% tiene exceso de peso. En niños, niñas, adolescentes de entre 5 y 17 años, el 41,1% tiene exceso de peso, o sea, 4 de cada 10 niños, niñas, adolescentes. Y estos valores de Argentina son los más altos de toda la región de las Américas. A su vez, los datos de esta misma encuesta mostraron que casi 7 de cada 10 adultos, o sea, el 70% de los adultos tienen exceso de peso. Pero también hay otras encuestas, como la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que lo que encontró es que, por ejemplo, un tercio de la población que alguna vez se midió la presión arterial la tiene elevada. Que hay un porcentaje también alto, casi alrededor de un 13% de personas que tienen diabetes, pero eso es el dato solo en personas que alguna vez se midieron el azúcar en sangre, ¿no? O sea, sabemos que hay un montón de enfermedades no transmisibles que vienen siendo muy prevalentes, que vienen aumentando. Por ejemplo, la obesidad en adolescentes aumentó en menos de 15 años en un 77% los adolescentes, según datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar que se hizo en Argentina, y en la población adulta en un 74%, ¿sí? O sea, vemos que en pocos años, en periodos cortos de entre 10 y 15 años, viene aumentando la prevalencia, o sea, cada vez hay más personas que están afectadas por exceso de peso y por otras formas de malnutrición que, como decía recién, son las principales responsables de una mortalidad temprana y también de años de vida con discapacidad, ¿no? Porque hay enfermedades como los accidentes cerebrovasculares que muchas veces dejan secuelas, entonces hay personas que quizás no se mueren a causa de eso, pero sí tienen que convivir con algún tipo de discapacidad y eso obviamente afecta su capacidad de trabajar, ¿no? Y afecta al país en general, ¿no? Porque afecta la economía, al afectar sobre todo al grupo que está más afectado, es el grupo de edad entre los 30 y los 60 años, que es la población económicamente activa. Y no sabemos qué comemos, y entonces a partir de esta ley probablemente nos ayude a comprender con información, ¿no? Porque yo antes de empezar a grabar la nota te dije, no tengo ni idea de cómo darme cuenta, porque además el marketing hace que hasta te confundas con las promociones en los precios, te confundís con los precios, te confundís con qué es lo que estás comprando, terminás comprando cualquier cosa, comés. Y ahora tenemos una situación particular en la Argentina, ahora y ya hace cuántos años, ¿no? Pero que es muy difícil porque uno también tiene que hacer equilibrio con la economía. Vamos, por ejemplo, a la góndola de precios cuidados. Esta ley, de alguna manera, también va o colabora que el Estado tenga que sentirse obligado a mejorar la calidad de los productos que nos ofrecen a un costo más económico o no. Bueno, por un lado la ley establece regulaciones que van a proteger claramente a la población más vulnerable, a niños, niñas, adolescentes y también a la población de menores recursos económicos, que también sabemos son las que presentan mayor prevalencia de malnutrición, ¿no? Porque, por ejemplo, la población de los quintiles de ingreso más bajo presentó, según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, un 21% más de prevalencia de obesidad que la población de los quintiles más altos, ¿no? O sea, digo que hay también como a veces una idea de que en realidad es un problema que afecta por ahí a los que más tienen o a los que tienen la capacidad de elegir qué comer, pero en realidad muchas veces le quieren la alimentación sana, entonces sacamos una ley y no, tiene que ver con la salud primero y además también con cuidar el bolsillo. No, y muchas veces esas personas por ahí digamos de menor nivel socioeconómico resuelven su alimentación a través de programas alimentarios del Estado, de alimentos que reciben a través de, por ejemplo, bolsones de alimentos o en comedores comunitarios, o bien en las escuelas públicas. Entonces esta ley, como avanza, por ejemplo, en las compras públicas y como avanza también la protección de qué alimentos se ofrecen a los establecimientos educativos, también protege especialmente a la población de menores recursos. Volviendo a algo que habías mencionado en tu pregunta, que era el programa de precios cuidados,
Es una política que nunca puso el foco en la salud, sino el foco siempre estuvo puesto en mantener precios, o sea, en que las empresas se comprometieran a no aumentar los valores de ciertos productos, pero eran las mismas empresas las que definían qué productos iban a ingresar a precios cuidados. Nunca se hizo con una lógica de salud. Cuando analizábamos, que eso desde algunas organizaciones de sociedad civil lo hemos hecho con una cierta frecuencia, cuando analizábamos qué productos formaban parte del programa Precios Cuidados, encontrábamos pocas opciones de vegetales y frutas, por ejemplo, ¿no? Las contábamos con los dedos de las manos. Ni siquiera. Y teníamos que más de la mitad de los productos eran productos que a partir de la ley van a llevar uno y varios sellos, ¿no? Entonces, contar con la ley de etiquetado, decimos que la ley de etiquetado frontal es la puerta de entrada para muchísimas políticas públicas que protegen nuestros derechos, porque por ejemplo una política pública de precios cuidados con una mirada, con una perspectiva de derechos humanos y de salud, lo que debería es prohibir el ingreso de los productos que tengan al menos un sello de advertencia, ¿no? Claro. O sea, que lo que se abarate sea precisamente el costo y aumente de esa manera la accesibilidad de alimentos y bebidas saludables, no que sea más barato comprar productos que en definitiva nos enferman, ¿no? Productos que tienen exceso en estos nutrientes, en estas sustancias que nos generan un daño a nuestra salud. No, claro, entonces de alguna manera el Estado, con este acuerdo con las empresas, tiene que prestar atención también a eso. Está bien, te logro congelar, te ofrezco algunos productos, pero además estoy pensando en tu salud, no solo en el bolsillo a mediano y corto plazo, porque a plazo largo la economía también se te arruina si compramos cualquier cosa. Es que también deberíamos avanzar, por eso decimos es un paso en la dirección correcta, con un montón de otras políticas que también promuevan la producción y el consumo de alimentos y bebidas saludables, por ejemplo, vegetales y frutas. Sabemos que en Argentina solamente un 6% de la población consume las 5 porciones diarias recomendadas de vegetales y frutas, ¿no? Entonces necesitamos también políticas de Estado que permitan hacer que acceder a todo eso esos productos sean accesibles, que estén a precios económicos, y también hay recomendaciones de organismos internacionales, de distintas agencias de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud, como UNICEF, que lo que proponen es gravar aquellos productos cuyo consumo se quiere desalentar. Por ejemplo, políticas fiscales, poner un impuesto a bebidas azucaradas, o bien el impuesto podría afectar a todos los productos que tengan al menos un sello de advertencia, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, al ponerle un impuesto, aumenta el costo y de esa manera también se desalienta el consumo. Y son políticas que otros países ya tienen, por ejemplo, México colocó un impuesto a las bebidas azucaradas, y si bien el impuesto fue bajo, porque solamente fue de un 10%, se vio que en a un par de meses de implementada la norma ya se había observado un descenso de un 12% en el consumo de esas bebidas, ¿no? O sea, son políticas que funcionan en cuanto a estimular o desalentar el consumo de esos productos que nos hacen daño. No, claro, es muy interesante informarse, y ahora va a ser más fácil, porque al llegar a la góndola y ver, bueno, ¿vamos a verlos ahora o hasta cuándo tienen tiempo las empresas como para empezar a adaptarse hasta que llegue el momento de la sanción, imagino, ¿no? Sí, si no lo hacen. La reglamentación fue en marzo de este año y estableció 2 etapas. Una primera etapa, bueno, que a su vez se subdividen, porque la primera etapa para grandes empresas finalizaba el 20 de agosto. ¿Eso qué significaba? Que a partir de ese día, las empresas, los nuevos productos que se empezaran a fabricar tenían la obligatoriedad de hacerlo en envases que ya tuvieran estos sellos de advertencia, los que les correspondieran según el producto, ¿no? Claro. Para las pequeñas y medianas empresas, la fecha de finalización de esta primera etapa es 20 de febrero del año próximo. Pero la reglamentación también lo que establecía era la posibilidad de solicitar prórrogas debidamente fundamentadas, y eso obviamente que cuando se otorga una prórroga los plazos se corren, entonces lo que sabemos, no oficialmente, sino por trascendidos, porque por ejemplo salió una noticia en el diario el sábado que hablaba de que había 11.000 productos que habían entrevistado a la ministra de Salud y a la secretaria de Acceso a la Salud y hablaban de 11.000 productos que habían tenido prórroga. La única comunicación oficial fue del Ministerio de Salud junto con ADMAD, que habían hablado de 2.658 productos que habían recibido prórroga, ahora ya están hablando de 11.000, y esos productos que tienen la prórroga recién tienen la obligatoriedad de poner los sellos a partir de febrero del año próximo. Claro. O sea que lo más probable es que lo que empecemos a ver ahora hasta el año que viene sea una transición, que empiecen a aparecer lentamente estos sellos en las góndolas,
porque no tenían la obligación de retirar el stock de los productos que ya estaban exhibidos, ¿no? Más allá de que también hasta el último día siguieron fabricando sin colocarle, ¿no? O sea, porque al no tener la obligación, entonces desde que esos alimentos se producen hasta que llegan a los puntos de venta, puede pasar varias semanas, puede pasar bastante tiempo, porque obviamente que depende también de la capacidad de estoqueo que tiene el punto de venta, o sea, cuanto más rotación también tenga, probablemente más rápido empecemos a ver esos sellos en los productos, pero digo, va a ser gradual, va a ser lento, va a haber una transición, y algo importante también para transmitir es que a partir de ahora que un producto no tenga sellos no quiere decir que sea saludable, sino que puede ser que esté en alguna de estas situaciones, ¿no? Que por ahí fue un producto al que se le otorgó una prórroga, o que quizás fue un producto que todavía no llegó el stock que ya tiene ese octágono en los envases. O sea, va a haber... Es cuestión de tiempo, hay que tener paciencia. Pero bueno, por eso hablaba también al principio y remarcaba que la implementación plena de la ley va a ser en noviembre del año próximo, porque la ley, como bien decíamos, tiene múltiples regulaciones, hay un montón de interrogantes, no sabemos cómo se van a instrumentar algunos aspectos, como por ejemplo, cómo se va a hacer lo de las escuelas, porque eso es algo subnacional, o sea, eso es responsabilidad de las provincias y también de los municipios. Entonces, ¿cómo se va a instrumentar la ley? Son grandes interrogantes. Sí sabemos, porque el Ministerio de Salud convocó a organizaciones de la sociedad civil, y ahí estuve en representación de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, nos informó que estaban teniendo reuniones con el Ministerio de Educación, o sea, que están trabajando en avanzar hacia eso, pero todavía en concreto no sabemos cómo se va a instrumentar, y sí sabemos que hay un montón de organismos involucrados de distintos niveles, así que entendemos que eso también tiene una complejidad, y por eso hablamos de una implementación gradual, de una transición. Y lo que sí quedó claro en la reglamentación es que todos los aspectos que están contenidos en la norma tienen que verse efectivos a partir de noviembre del año próximo. Bueno, ese sería como el plazo. Ese sería el plazo. Que no es tampoco tan extenso, por la lucha que llevan adelante para que se apruebe la ley. Exacto. Y por lo que significa. Y también por lo que vimos en otros países, porque en otros países no solo que llevó mucho tiempo que se aprueben estas leyes, por ejemplo en Chile fueron casi 10 años, bueno, en Argentina más o menos lo mismo, pero por ejemplo Chile la ley se aprobó en 2012, se reglamentó en 2015 y se puso en vigencia a partir del 2016, fue un plazo de 4 años, ¿sí? O sea, desde que se reglamentó en 2015 decía, bueno, tienen un año la industria alimentaria para adecuarse y para empezar a colocar los sellos en los productos. Y eso fue gradual por 3 años más, ¿no? Entonces, digo, los procesos de los países han sido largos en general, y en nuestro caso la ley se aprobó en octubre del año pasado, decía que debía reglamentarse en 90 días hábiles y eso sucedió, así que celebremos. Bien. Y también lo que establecía claramente era que debía ponerse en marcha dentro de los 2 años de promulgada la norma, y eso es lo que dice claramente la reglamentación, que todas las regulaciones tienen que verse efectivas a partir de noviembre del año próximo. No, y muy bueno toda la parte de la educación que incluye la ley, que sé que es difícil porque siempre hablamos de educación y hablamos de la educación sexual para los chicos, la educación vial para los chicos, está todo en una ley, y nadie sabe si efectivamente la información llega a los chicos, pero es el lugar, sin duda, muchos están permeables a ese tipo de información, la están esperando y sin embargo no les llega. Entonces, exacto, y aparte, digamos, primero que el etiquetado frontal decimos que es un instrumento, una herramienta educativa en sí misma, porque de hecho aún niños y niñas pequeños que no saben leer o población analfabeta tiene la capacidad de reconocer rápidamente esta figura de color negro, y de hecho ha pasado, lo hemos visto en Chile, en Uruguay, en México, que niños y niñas pequeños dicen, no, eso no lo lleves porque tiene la cosita negra, ¿no? Claro. O sea que los chicos, las chicas que habitualmente muchas veces son quienes, digamos, la puerta de entrada de los productos al hogar, quienes insisten, mamá, papá, comprame este producto, son ellos mismos después quienes desalientan la compra de los productos porque tiene la cosita negra, ¿no? Claro. Entonces decimos, es un instrumento educativo en sí mismo, y por otro lado,
también está prevista la incorporación en la currícula escolar, pero no solamente eso, porque si tuviéramos educación en las aulas, pero los entornos escolares no estuvieran protegidos, también los chicos podrían estar escuchando en el aula qué bueno comer esto o qué malo comer esto otro, y van al recreo y terminan comprando por ahí todos esos productos que escucharon en el aula que no había que comer. Entonces, esta ley avanza en una regulación más completa al proteger los entornos escolares, también regulando el ingreso de estos productos a las escuelas. Bueno, te veo muy entusiasmada, porque me imagino que la lucha fue larga, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, fueron muchos años y no, la verdad es que, bueno, yo he tenido la posibilidad de trabajar desde distintos espacios, desde la academia, la sociedad civil y desde un organismo internacional como UNICEF. Y lo que vimos, digamos, al principio, que he tenido la posibilidad de asesorar varios proyectos de ley, que los proyectos de ley eran, digamos, bastante flojos o por ahí incluían propuestas de etiquetado frontal, el semáforo o las guías diarias se llama GDA, un tipo de sistema que son sistemas de etiquetado que han mostrado que no sirven, o sea, hay bastante evidencia que da cuenta de que no sirve. Con los años los proyectos de ley han ido mejorando y lo mejor que nos pasó como país es que esto que se transformó en ley surgió de la unificación de 15 proyectos de ley del Senado, ¿sí? O sea, había senadores de distintos espacios políticos que tenían propuestas que regulaban algunos aspectos, entonces se sentaron este grupo de senadores y senadoras con sus asesores a trabajar para unificar una ley, o sea, pudieron saldar sus diferencias políticas partidarias para priorizar la salud de la población y a partir de ese trabajo en un proyecto de ley unificado tuvimos la posibilidad de asesorar en ese proyecto de ley y esa ley, ese proyecto unificado se mejoró. Y eso es lo que finalmente se aprobó, o sea, tenemos una ley, digamos, que surge de distintas propuestas, de espacios políticos varios y que fue aprobado en el Senado casi por unanimidad. Hubieron solamente 3 votos en contra y en diputados hubieron 200 votos a favor. Digo que fue una ley que fue apoyada masivamente por legisladores en las 2 cámaras, entonces, digamos, nos alegró también mucho esto de que esta ley en realidad no es de un espacio político, de un partido político, sino que es un logro de la sociedad en su conjunto, ¿no? A través de... Y me imagino, ¿de dónde salían? Porque se arma como siempre la desinformación o los mitos respecto de lo que te decía yo en el comienzo. Es una ley para las clases medias o altas cuando no. Pues me explicabas muy bien que no, que a todos nos va a ayudar en la alimentación. Ahora, ¿por qué se instala ese tipo de Porque lo que hemos visto es que todos los países que han avanzado con este tipo de marcos regulatorios han sufrido una fuerte interferencia de la industria alimentaria. O sea, la industria alimentaria ha tratado de interferir de diferentes maneras y una de las formas en que lo hace es, por ejemplo, a través de voceros, porque esas cosas muchas veces las escuchamos incluso de profesionales de la salud, que no sabemos, pero que están en algunos casos con conflictos de interés, muchas veces la misma industria alimentaria la que les paga para que salgan a decir esas cosas. Entonces, uno de los mitos que se intentó instalar con mucha fuerza es que esta era una ley de ricos, que había problemas más importantes de los que ocuparse y en ese momento lo que tratábamos de aclarar es que en realidad esta ley protege nuestro derecho a la información, pero que también incluía una serie de medidas regulatorias que también contemplaban las necesidades diferenciales de grupos por ahí en situación de mayor vulnerabilidad. Y que además se pueden ocupar de las demás cosas también los legisladores, ¿no es cierto? Digo, porque no se termina acá el trabajo con que salga esta ley. No, tal cual. Bueno, contame ahora, como para ir cerrando la nota, ¿cuáles son las cuestiones que vos pensás que nos podemos sorprender nosotros, los que no sabemos tanto? Porque vos trabajás con esto todos los días, pero vamos a ir al supermercado y ¿qué cosas me van a sorprender? Porque hay algunas que vos decís, bueno, ya sé que esta gaseosa, ya sé que esto es malo, o sea que ya sé qué voy a encontrar, pero hay otros productos que nos van a sorprender, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿hay diferencia entre las leches? Bueno, lo que hemos visto en países que ya avanzaron con estas regulaciones es que donde es más efectivo el etiquetado frontal es en los productos falsamente percibidos como saludables. Esos productos que compramos porque vemos cosas en los envases, ¿no? Esto de el logo de una sociedad científica, o porque es de color verde, o porque dice tiene 7 tipos diferentes de cereales, o porque dice tiene omega 3, o sea, toda esta información nos convence de que son opciones saludables y nutritivas, y a partir de ahora por ahí vamos a ver
quizás no compremos una gaseosa, porque la gaseosa sabíamos, no la compramos porque es nutritiva. El tema es cuando en lugar de gaseosa, por ejemplo, compramos un agua saborizada, creyendo que es un agua, digamos, que es un agua o que tiene frutas, o un jugo de frutas comercial, que la mayor parte de las opciones de los jugos de frutas que están en las góndolas son un agua azucarada, van a tener exceso en azúcares. ¿Ninguno tiene el jugo de naranja real, digamos? Algunos sí, y en general... pero te quedas pensando. En general, cuando uno lee la letra pequeña, suelen informar qué porcentaje de jugo de fruta tienen. Y puede ser que tengan un 10% de jugo de fruta, puede ser que tengan un 20% de jugo de fruta. Claro. Los porcentajes de jugo real, digamos, es muy bajo, y en algunos casos hay, por ejemplo, jugos en polvo que dicen ser, por ejemplo, de durazno, pero cuando miramos los ingredientes vemos que de durazno no tiene nada, lo único que tiene es la foto, lo único que tiene son los aditivos alimentarios que le dan color, le dan olor, le dan sabor a durazno, pero no tienen durazno, ¿no? Entonces, en ese tipo de productos, por ejemplo, cereales para desayuno, las barritas de cereales... Eso también, porque sabemos que algunas no son saludables, y si vas a elegir una barra de cereal, decís, bueno, porque ahora quiero alimentarme bien, pero en definitiva no sabemos cuál elegir, cuáles son las que sí, cuáles las que no. Esta ley nos va a ayudar a identificar eso. Bien. Después también... digo, muchas veces tipo los snacks, alfajores de arroz o... que también se eligen pensando que es una opción saludable y nutritiva. Los paquetes de galletitas, por ejemplo, que tienen color verde y que vemos que dice con avena, pasas y frutos secos, y por ahí nos vamos a empezar a encontrar que tienen exceso en grasas. Uy, voy a tomar un poquito de agua. Sí. Que ya sé cuáles te referís y que... pero muchas... Pasa que el mismo gremio, me parece, los nutricionistas te dicen, podés ir por esas galletitas. No, es que esto también... Es que esta ley, bueno, esas galletitas por ahí verdes, vamos a ver que dicen exceso en grasas, exceso en azúcares, exceso en calorías. Vamos a empezar a encontrar que por ahí muchas tienen más de un sello, ¿no? Y también, así como la implementación de esta ley nos va a invitar a hacernos un montón de preguntas, porque vamos a encontrarnos con varias sorpresas y eso nos ayuda a problematizar nuestros consumos. La alimentación decimos que es un acto que de tan cotidiano se vuelve opaco y que muchas veces hacemos las cosas por hábito, por costumbre. Entonces, esta ley nos va a invitar a hacernos un montón de preguntas, incluso a quienes trabajamos como profesionales de la nutrición, ¿sí? Porque la verdad es que también, además de ser profesionales de la nutrición, también somos víctimas de muchas de estas estrategias publicitarias, y hay que estar muy atentas, muy atentos a un montón de información que está contenida en ese envase para poder realmente darnos cuenta de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque cuando empezamos a mirar la letra chica, también empezamos a darnos cuenta de que hay un montón de productos, digo, no sé, por ejemplo, postrecitos lácteos, ¿no? Que se compran un montón porque ayudan a crecer, porque ayudan al tránsito intestinal, porque, bueno, y de repente vamos a empezar a ver que esos productos que creíamos, bueno, tienen leche, son saludables, son nutritivos, que tienen, por ejemplo, exceso en azúcares. O vamos a encontrar un montón de productos que tienen edulcorantes, que decimos, ¿cómo que tiene edulcorantes? Sí, porque hay productos que no se promocionan como dietéticos o como light, pero como el edulcorante es más barato que el azúcar o que algunos tipos de azúcares, entonces a veces se utilizan edulcorantes como reemplazo y no sabíamos que por ahí un pan o una galletita tenían edulcorante, ¿no? O sea, el pan que parece tan saludable para hacer la tostadita en la mañana, bueno, ahora hay que empezar a mirar un poco, aparte de que está carísimo. No, y aparte nos va a sorprender porque, por ejemplo, vamos a encontrar panes envasados que digan exceso en azúcares. Sí, pero como si el gusto es salado. Bueno, porque los azúcares se utilizan con un montón de finalidades en la industria alimentaria, no solamente para endulzar, para dar sabor dulce, sino también, por ejemplo, porque resalta el sabor salado o porque permite que los productos conserven mejor la humedad. O sea, hay un montón de usos industriales. Entonces vamos a empezar a encontrarnos con unas cuantas sorpresas a partir de que esta ley
ley se ponga plenamente en vigencia. Bueno, seguramente de acá hasta el año que viene vamos a seguir charlando porque empiezan a surgir las dudas, pero está bueno como para empezar a informarnos. La información es todo, ¿no? Es poder comprender y a partir de ahí tomar las decisiones. Es importante saber qué comemos. Sí, es en donde está puesto el foco de esta ley, en el derecho a la información, en poder saber qué es lo que estamos comiendo. Y arrancamos con los, sabes que buscando información antes de esta entrevista, veía que también empiezan a surgir consultas por los animales, por los alimentos de los animales, como que para ir más adelante en lo que te venden para los gatos y para los perros en los supermercados, muchas veces también son muy malos y que van a empezar a luchar a partir de esta ley por ese lado. Es un caso extremo de cómo la alimentación de los animales pasó de ser los alimentos naturales que se preparaban en el hogar y que muchas veces se le daban las sombras, pero que eran de comida preparada en el hogar, fueron completamente reemplazados por ultraprocesados, porque en definitiva la comida balanceada es un ultraprocesado y la mayor parte de las veces se hace a base de harinas y de ingredientes muy económicos. Entonces es interesante, digamos, como empezar a ver de que un animal como un gato que, digamos, que podría alimentarse tranquilamente con carne y con carne cruda, de golpe está comiendo una harina, digamos, en esos granitos. Además son ultra conocidas las marcas y uno piensa que estás comprando lo mejor y por ahí de golpe no es así. Y seguramente irán por ese lado, ¿no? Más adelante para lograr esa etiqueta. De hecho hay un montón de cuestiones, de preguntas que nos empezamos a hacer, como por ejemplo que las mismas empresas que producen estos ultraprocesados también son las que más plástico utilizan en todo el mundo, ¿no? Las que más contaminan. O sea, también empiezan a surgir la necesidad de avanzar con otras leyes, como la ley de envases, que protegen no solamente la salud humana, sino también la salud ambiental. Bien, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.